Buenos días. Científicos es lo que tenemos aquí hoy. Científicos. Las personas más brillantes sobre la faz de la Tierra, les das un matraz y cuando te quieres dar cuenta han ganado 2 premios Nobel. Les das un microscopio y descubren la estructura de las neuronas. Unas tarjetas perforadas y te ponen a un hombre en la luna. Una pizarra y una tiza y revolucionan el mundo moderno. Sin embargo, hay una herramienta que la ciencia no ha conseguido dominar todavía: el PowerPoint. Si le pides a un científico que dé una charla en un entorno profesional, puede pasar cualquier cosa. Desde que sea una charla excelente, como muchas de las que hemos visto aquí, hasta que tenga que improvisarla con lápiz y papel sobre el terreno, hasta que muestre una especie de gráfico en forma de bola de pelo, o, en fin, toda clase de horrores diversos que yo he tenido que presenciar. Uno de los objetivos de Naucas es acercar al público general cómo es la vida del científico profesional, y creedme, no todos son alegrías. Uno de los peores aspectos de ser científico es tener que acudir a charlas que muchas veces son verdaderamente terribles, hasta el punto de que, por defecto, la actitud del público es: sé que me voy a aburrir. Es así. He venido a hablar con ustedes de esto por no hablarlo con mi psiquiatra, pero hay charlas que realmente me mantienen despierto algunas noches. La primera de ellas sucedió en una conferencia para jóvenes investigadores en París. Nos invitaron a investigadores de varios continentes del mundo y nos pidieron, meses antes, que preparásemos una presentación de 5 minutos para indicar quiénes éramos. Uno de los conferenciantes mostró algo parecido a esto. Es una dramatización. Un archivo de texto con un solo párrafo, sólido y denso. Acto seguido, se dio la vuelta, nos dio la espalda a todos y con voz uniforme y tediosa leyó todos y cada uno de esas líneas. Y una vez acabado, se dio la vuelta y nos miró con una gran sonrisa como diciendo: os habéis quedado flipando. Y flipando estábamos, pero no por las razones que él quería. Por cierto, les digo en Facebook, creo que ahora ha llegado a ministro esta persona, no lo digo de broma. Bien, por favor, hay que poner un poquito de mimo en el diseño de las charlas, pero también hay que tener cuidado con no pasarse de frenada, como sucede con esta desconcertante charla diapositiva con esas cabezas flotantes. Yo entiendo que el propósito de esta persona era bueno, quería homenajear a sus compañeros y compañeras de trabajo, pero no sé, yo creo que a partir de la tercera, cuarta cabeza cortada uno se da cuenta de que algo falla. Sin embargo, desde luego la charla fue memorable. Estamos hablando de ella aquí en una pantalla gigante, o sea que ni tan mal. Otro fenómeno paranormal al que asistí en una charla fue esta. Recuerdo esa presentación en una conferencia de matemáticas, en la que, tras cada diapositiva, el área útil de la pantalla se reducía a la mitad. Exactamente así. Aunque era algo accidental, al orador le pareció divertidísimo. La última diapositiva, sin embargo, tenía tamaño normal, pero letra azul sobre fondo negro. Y esto al orador le pareció inaceptable. Se enfadó muchísimo. Voy a quitaros esto de ahí para que no os hagáis daño en los ojos. Y para ya redondear la jugada, ahí sobre el escenario culpó a su becario de haber hecho mal las diapositivas en un alarde de elegancia. ¿Qué podemos aprender de esto? No tengo la más remota idea. Ahora bien, tengo malas noticias. Yo no he venido aquí a cachondearme de las charlas de otros, solamente, al menos. Quiero resaltar que aquí hay un fenómeno realmente extraño. Fíjense, estamos hablando de personas inteligentes, personas capaces de hacer investigación puntera, personas con las que si te vas a tomar un café o a comer te van a contar una historia interesante y, sin embargo, se ponen la bata de científico y se acabó. ¿Por qué será esto? Hay quien sostiene que es que las charlas científicas están dirigidas a un público muy especializado y que si te aburres, que si no las sigues, es que no sabes lo suficiente. Vamos, que si te aburres es que eres tonto. ¿Será verdad esto? Voy a ponerles un ejemplo de otra charla
ochentera, por cierto. Unos ingenieros en los años 80 estaban trabajando como asesores externos para la NASA. Y resulta que descubren que las noches anteriores al lanzamiento las temperaturas habían sido inusualmente frías en Florida, que es un lugar cálido por lo general. Y recomendaron encarecidamente a la NASA que pospusieran el lanzamiento que iba a producirse al día siguiente. Y lo hicieron con unas diapositivas como estas. No son muy bonitas, pero la verdaderamente criminal era esta de aquí. La información clave estaba escondida ahí, pero es que está literalmente escondida. Al día siguiente, la NASA decidió lanzar de todos modos y, como muchos de ustedes habrán imaginado, estoy hablando del desastre del Challenger en 1986 que acabó con la vida de todos sus tripulantes. Sería injusto culpar a la charla únicamente de lo que sucedió, pero fue sin duda uno de los ingredientes fundamentales en este desastre. Pero no es esto de lo que quiero hablar. ¿Creen ustedes que los ingenieros de la NASA no tenían la suficiente experiencia para entender esto? ¿Creen que no pusieron la suficiente atención? Los datos, por sí solos, no suelen bastar. Esto es una cosa que a los científicos nos cuesta mucho aceptar. Los estudiantes de letras, de los que, por ejemplo, nos cachondeamos demasiado e injustamente, esto lo saben muy bien. Y los de marketing, ni te cuento. Es necesario poner mimo en la narración y en lo que se resalta parte de una historia, porque si no, la información no llega donde tiene que llegar. Otra pregunta es ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Y mi hipótesis es que los científicos pasamos demasiado tiempo escribiendo para publicaciones científicas profesionales, para los llamados papers. En un paper, el lenguaje que se utiliza tiene que ser extremadamente riguroso, con sus ecuaciones, sus citas, sus notas al pie, que es una manera de hablar que nadie en su sano juicio utilizaría en una conversación normal y corriente. Esto alcanza su máximo exponente en lo que yo llamo el fenómeno del profesor feroz. ¿Quién teme al profesor feroz? Permítanme que les explique. Imaginad que estamos en una conferencia. No debería costaros mucho porque es lo que estamos haciendo. Hay una persona hablando y unas personas escuchando. Si entre ustedes hubiese un profesor feroz, seguramente estaría empezando a enfadarse ahora mismo. Aún recuerdo el primer profesor feroz que conocí. Era un ejemplar magnífico, enorme. Entraba en las charlas sistemáticamente tarde. Se metía entre las filas, haciéndose notar, se sentaba siempre en primera fila y lo más asombroso es que gruñía cada vez que escuchaba algo que no le gustaba, pero gruñía literalmente. Por supuesto, esto ponía muy nervioso al orador y hacía que la calidad de la charla disminuyese inmediatamente. El momento de gloria de todo profesor feroz es, por supuesto, la sesión de preguntas. Un profesor feroz siempre tiene una pregunta, o más bien un comentario. Es un error enorme darles cancha. Y peor todavía, es un error enorme diseñar tus diapositivas a prueba de profesores feroces, intentando ser tan correcto que nadie pueda criticarlas. ¿Por qué? Porque no vamos a conseguir satisfacer al profesor feroz y vamos a conseguir perder al resto del público, que no va a gruñir, seguramente, pero no se va a ir contento. Y es una pena, ¿no creen? ¿Tengo alguna propuesta constructiva, aparte de venir aquí a quejarme? Creo que sí. Quiero llamar su atención sobre un hecho evidente, y es que estamos en un teatro. Un teatro es un lugar al que se viene a contar historias. En este caso, historias de ciencia. Y no creo que a ninguno de ustedes les resulte extraño que hayamos escogido este lugar. Todos y cada uno de nosotros somos narradores de historias y, sobre todo, consumidores de historias. Nuestro cerebro está cableado para consumir historias. Nuestro cerebro está cableado para muchas cosas, por ejemplo, para entender gráficos también. Somos animales muy visuales y los gráficos no tienen ningún problema. Aparecen en ciencia, nadie considera que sean menos válidos que otra cosa. Sin embargo, la narración y el storytelling tienen muy mala prensa dentro de la ciencia. Yo sostengo que hay lugares dentro de la ciencia en los que las narraciones vienen perfectamente a cuento. Seguramente no en un paper, pero en las charlas científicas sí. Sé que nos siguen muchos estudiantes y quisiera animarles a que, si en el futuro tienen que hacer una charla científica, no tengan miedo de ser creativos, que intenten convertirla en un evento social, en un evento comprensible, en un evento divertido incluso, si procede. Y sé que hay quien piensa que esto desluce a la ciencia. Bien, para ello tengo esta frase, que es una de mis favoritas. Divertido no es lo contrario de serio. Divertido es lo contrario de aburrido. Y de nada más. Con esto
y para que vean que soy un profesional, les dejo unas cuantas cabezas flotantes y muchas gracias por su atención.